Bien, apreciados participantes, reciban ustedes un cordial saludo. Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar a través de este video en la etapa de la devolución creativa correspondiente a la etapa 1 de la actividad 8. ¿Listo? De apoyo a temáticas. En este momento de la devolución creativa, lo que vamos a realizar o hacer es la retroalimentación y un poco la conclusión a esos cuestionarios que ustedes elaboraron y enviaron al aula con el propósito de fundamentar la etapa número 2 de la actividad 8, que es la que ustedes van a empezar a realizar ya basados en las conclusiones que vamos a trabajar en este video. Bueno, entonces vamos a iniciar con la pregunta número 1 del cuestionario. Bien, solamente vamos a realizar la retroalimentación de las 5 primeras preguntas, pues porque las demás hacen parte de preguntas en las que solamente se pretendemos recolectar algún tipo de datos para un estudio, pero vamos a trabajar con las 5 primeras preguntas. Bien, entonces, la primera pregunta que vamos a trabajar o que se trabajó en el cuestionario decía así: indique cuál les parece la idea más importante o interesante trabajada hasta el momento y justifique por qué. Bien, acá es importante destacar que la pregunta se enfoca hacia la idea. ¿Cuál es la idea más importante trabajada hasta el momento? La mayor parte de los equipos de trabajo, cuando se revisaron los cuestionarios y todas las respuestas, bueno, se encontró que una gran parte de las respuestas a esta primera pregunta se enfoca al tema del servicio. Y está bien en cuanto a que el servicio es el tema general de esta unidad y de esta temática. Bien, pero la pregunta que se realiza va un poco más allá. La pregunta nos requiere identificar la idea más importante respecto al tema del servicio vista desde el estudio y la revisión del material de apoyo. Entonces nos invita a escudriñar un poquito, ¿cierto? Y a desboronar un poquito ese término del servicio, qué significa, cómo se define, cómo se visualiza. ¿Listo? Esto desde la revisión de los recursos. Bien, yo he hecho el ejercicio, al igual que ustedes, de revisar el material de apoyo y de pronto seleccionar algunas ideas que a mí me llamaron mucho la atención y quiero compartirlas con ustedes en estos momentos. Entonces, el primer recurso, bueno, que son las palabras que dirige el padre Francisco José de Rux en una ceremonia de graduación, listo, a unos estudiantes que están recibiendo su diploma. Como ustedes pudieron notar en la lectura, bueno, esta lectura no es una lectura densa, listo, aunque ya debemos estar preparados como profesionales en formación, a, ya debemos estar preparados y debemos estar desarrollando esas competencias frente a lecturas muy especializadas, ¿cierto? Entonces, más sin embargo, esta lectura era una lectura muy sencilla porque es un punto de vista muy crítico, muy centrado en la realidad, es una lectura muy bonita que yo personalmente he compartido con algunos compañeros de trabajo, listo, y con algunas personas de mi casa porque me parece un, un aterrizaje muy,
acorde al momento que estamos viviendo. Bien, de este primer recurso yo retomo como ideas principales, por ejemplo, para dar respuesta a la primera pregunta, las siguientes. Somos una sociedad encerrada en el simplismo y me llama la atención porque me recuerda que realmente somos personas pertenecientes a una sociedad en la que se destaca eh, el egoísmo, somos personas muy egoístas, ¿cierto? Entonces es más simple decir ese no es mi problema y yo no me meto, ¿cierto? Es más simple eso que exigir, por ejemplo, que se respete a otra persona, que se respeten mis derechos. Es más simple quedarme callado, es más simple agachar la cabeza, ¿cierto? Es más simple dejar así. Otra idea que me llamó mucho la atención dice, si no hay un cambio nuestro, la crisis humanitaria seguirá. Y aquí me llamaba mucho la atención el punto de vista respecto a que siempre nos hemos convertido en una sociedad que estamos esperando a que una persona, ¿cierto? Eh, Cambie todo, a que una persona cambie toda la sociedad, a que elegimos una persona y que esa persona es la encargada de traernos la paz. Y no, realmente esta crisis humanitaria, esta crisis social no se va a superar si no hay un cambio de parte nuestra, de cada uno de nosotros. Otra de las frases decía y citada de otro autor, el padre Francisco cita y dice, porque el problema lo llevamos dentro, ¿listo? El problema no está afuera, el problema no está en otros, el problema está en nosotros mismos. La crisis humanitaria y la crisis social realmente es un problema ético, y es un problema ético porque hemos dejado de lado nuestra dignidad, ¿listo? Y hemos permitido que cualquiera pisotee nuestra dignidad y no decimos nada, no nos erguimos, no nos en nuestro inmenso valor, ¿cierto? Y decimos no, esto no se negocia, ¿cierto? Yo no puedo negociar ni estar de acuerdo con las personas que roban, con las personas que mienten, y yo no voy a mentir, ¿cierto? Entonces, esa dignidad que todos tenemos, que no crece, ¿cierto? No se disminuye, no se incrementa, ¿cierto? Es la dignidad es una y todos la tenemos en nuestro interior, pero muchas veces la hemos dejado guardaditas. Y termino con la última frase que él dirige a los estudiantes en su graduación y dice, el cartón que ustedes reciben no les da más dignidad que a los demás. Ese cartón los acredita como seres capaces de servir, de prestar un servicio cualificado a la dignidad de los hombres y a las mujeres de Colombia y el mundo. ¿Por qué me llama la atención? Porque cuando no soy consciente de la responsabilidad que tengo al formarme como un profesional, ¿cierto? Íntegro, al formarme como un profesional responsable o a formarme como un profesional cualificado, también estoy pasando por encima de los derechos de las demás personas, de sus derechos a recibir, ¿cierto? Eh, a recibir mis servicios de la mejor manera. Entonces estoy pasando por encima de la dignidad de los demás. Y pues nos recuerda muchas cosas, nos recuerda la importancia que tiene formarnos como profesionales y además de la importancia que esto tiene, el compromiso que ello también trae, y es que yo no me formo como un profesional para guardar el título debajo de mi colchón, debajo de mi cama. Yo me formo como un profesional para servir, para servirle a una sociedad y para construir tejido social. Bueno, del recurso o de los recursos propuestos en el aula respecto al proyecto Imagina Paz,
y relacionados con María Cano. Entonces tenemos un primer video donde nos relacionan de una manera muy sencilla quién era María Cano. Nos cuentan a muchos que ya lo olvidamos, ¿cierto? Porque desafortunadamente somos, así como dice la frase de cajón, una sociedad sin memoria. Desafortunadamente, así como a María Cano como líder social, hemos olvidado a muchos otros líderes que han pasado por nuestra historia y que han tenido finales no muy felices, eh, pero que han sido líderes que se han parado en la raya de su dignidad, ¿cierto? Por defender la dignidad de otros, por defender los derechos de otros. ¿Listo? Entonces, estos son dos videos muy bonitos, muy ilustrativos, para nada aburridos. ¿Listo? En los que me muestran eso y me muestran una María Cano, es cierto, puede estar también a mi alrededor, en mi casa, cómo relaciono a María Cano con otras personas de mi entorno, así como lo hacen los niños en su video. En este proyecto y en estos videos de María Cano, destaco ideas principales como que es una mujer que lucha por los derechos de los trabajadores, fue una líder política, sirvió a los campesinos y a la clase obrera, amante de la lectura, autodidacta, una mujer que para su época fue en contravía de todo lo que se esperaba, pues de cómo se debía comportar una mujer de la época. Una mujer que no le importó ir a la cárcel y pasar momentos muy duros en su vida con tal de defender los derechos de los trabajadores, eh, de las bananeras, cuando ellos luchaban y exigían que estas empresas de otro país eh, vinieran a Colombia y explotaran a sus gentes, a sus trabajadores, y no les respetaran sus derechos. Entonces, fue es un ejemplo y un modelo de lo que significa servir, ¿listo? Y servir hasta el punto, hasta el límite, eh, sin permitir que otros pasen por encima de nuestra dignidad. Y finalmente, trabajamos dentro de los recursos entonces el video del padre Rafael García Herreros. ¿Listo? Bueno, en este video, bueno, donde participan otros sacerdotes eudistas, nos recuerdan elementos claves y elementos muy importantes con respecto, por ejemplo, al concepto de persona que tenía el padre García Herreros. Un concepto muy llamativo, teniendo en cuenta que para el padre Rafael García Herreros, el concepto de persona se basa en que todos somos hijos de Dios, basados en una misma dignidad humana, que nadie es más que otro, que nadie es menos que otro, que la persona humana es el centro y estamos llamados a reproducir el amor de Dios, y no hay otra manera de reproducir el amor de Dios como seres humanos que sirviendo y amando al prójimo. Es un video en el que también se relaciona el concepto de servicio con los principios de la obra Minuto de Dios, principios en los que a través del Evangelio, la corriente eudista, la necesidad de comprometernos en el servicio a los demás y servir al país, a través de estos principios, la obra Minuto de Dios
vive el valor del servicio y se resume y lo resume en una frase que todos conocemos que dicen que nadie se quede sin servir. Todos tenemos una vocación y es una vocación de servicio. En este video también nos relaciona o se relaciona pues el valor del servicio a través de el tejido social y cómo veía el padre García Herreros y cómo definía el tejido social. Más que definirlo, ¿cierto? Teóricamente él lo definió a través de acciones. Entonces, cuando el padre García Herrero se propuso trabajar y enseñarle a un país eh, a que debe vivir dignamente, a que debe trabajar, a que debe tener una casa, a que se debe formar, a que se debe educar, cuando el padre trabajó eh, en estos lineamientos, estaba construyendo tejido social, porque eso es construir tejido social, trabajar y hacer que las personas vivan dignamente. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía, para mí estos fueron elementos básicos y esenciales o ideas básicas y esenciales que tomé del estudio o de la revisión de los recursos dispuestos en el aula. Bien, y a esto era que se refería la primera pregunta, es decir, ¿cuál le parece la idea más importante o interesante? ¿Listo? El servicio, sí, como eje central, pero del servicio, ¿qué le llamó la atención? ¿Cuál es la idea más importante? El concepto de persona humana, la dignidad, la comunidad, el tejido social, ¿listo? ¿Cuál de esas ideas le pareció más importante? Bien, en la segunda pregunta, ¿qué parte del tema consideran necesario profundizar en el segundo momento de esta unidad y por qué? El grupo número 2 habla del tejido social. El grupo número 3 dice que quiere profundizar el tema de la discriminación y las diferencias sociales. El grupo número 6, el valor moral. El grupo número 8, cómo se concreta el valor del servicio. Y el grupo 10, el altruismo. Los grupos que no relacioné porque no se encontró un tema como tal específico relacionado que es el que quieren profundizar en el segundo momento. Bien, y es lo que nos va a llevar entonces y nos va a dirigir ahorita el trabajo que vamos a empezar a hacer para el segundo, la segunda etapa. Bien, el tercer punto dice, ¿qué aspecto de la temática consideran es el que les ha quedado menos claro del tema estudiado? Bien, el grupo número 2, el grupo número 8, bueno, y parte del grupo número 10 concuerdan en que el tema que menos claro les ha quedado es el tejido social. Bueno, en cuanto al tema del tejido social, es muy importante destacar que el tejido social se genera a través de ese conjunto de acciones y de esas interrelaciones que se dan entre las personas que conforman una familia, que conforman una sociedad, que conforman un grupo, que conforman una comunidad. Entonces, esas relaciones que se dan entre las personas en una sociedad, que se basan fundamentalmente esas relaciones en el respeto por la diferencia, en el respeto por el otro, en el respeto por los derechos fundamentales del otro, ¿listo? Y que se conciben con el fin de trabajar en pro de esa comunidad o de esa sociedad. A eso se le denomina el tejido social. Por eso hablamos
de construir tejido social, ¿cierto? Construir tejido social es trabajar en comunidad, trabajar entre todos por sacar adelante una idea, por ayudar a una persona, pero siempre trabajar entre todos sin olvidar el respeto hacia el otro. ¿Listo? Cuando se construye tejido social y se fortalece el tejido social, se fortalecen también los valores. Y en la construcción del tejido social, el elemento fundamental tiene que ser el servicio, ¿cierto? Porque si no, no habrá tejido social, habrá acciones individuales, como lo decía el padre Francisco, habrá acciones simplistas o habrá acciones egoístas, ¿cierto? Cuando pienso solo para mí, pienso por mí, cuando estoy bien, si yo estoy bien, listo. Ahí no hay tejido social, hay tejido social cuando esas interrelaciones, esas acciones eh, entre las personas que conforman una sociedad se enfocan a ayudar, listo, a servir al otro y siempre basados en el respeto. ¿Listo? Bueno, entonces un poco como para construir y para enfocar un poco la temática que el grupo 2, el grupo 8 y el grupo 10 consideran que les ha quedado menos clara. ¿Listo? El grupo número 3 dice, ¿de qué forma podríamos idear un campo de acción con la comunidad para trabajar de la mano contra las injusticias sociales? Bueno, yo lo respondí acá muy también a mi manera de ver y de acuerdo pues a mis vivencias. Yo lo respondí de la siguiente manera. Eh, Ese campo de acción con la comunidad para trabajar de la mano contra las injusticias sociales, es decir, para construir tejido social, ¿listo? Ese campo de acción básicamente se construye a través de nuestro compromiso por formarnos como profesionales íntegros, como profesionales éticos, como profesionales competentes, como profesionales críticos. De esa manera tenemos que aportar, ¿cierto? Tenemos cómo aportarle a una sociedad. Si yo me comprometo en mi formación como profesional, voy a tener cómo ayudar, ¿listo? Voy a tener cómo construir tejido social, voy a tener cómo servir con ello a la sociedad. Yo creo que de esta forma podríamos idear un campo de acción y podríamos idear y podríamos construir tejido social, podríamos servir. Bueno, el grupo número 10 también habla sobre la diferencia entre la vocación del servir y el tejido social, que como hemos dicho, la base de la construcción del tejido social es la vocación de servir. Y la vocación de servir, como lo decía el padre Rafael García Herreros, la tenemos todos. ¿Listo? Y tenemos que ponernos al servicio de los demás. Cuando nos ponemos al servicio de los demás, estamos construyendo tejido social. La pregunta número 4 dice, ¿qué pregunta en relación con el contenido abordado les gustaría fuera respondida por su tutor? Bueno, entonces el grupo número 1 pregunta, ¿cómo aplica ella el servicio en su vida personal y en su profesión? Bueno, realmente desde mi profesión yo sí estoy completamente convencida que la mejor manera que tengo para servirle a la sociedad es prestar un servicio cualificado. Es decir, cuando yo me propongo
y siempre ha sido mi objetivo estudiar, capacitarme, actualizarme. eh, Ahí estoy, estoy también prestando un servicio, porque como lo decía el padre Francisco, eh, los cartones no sirven de nada, ¿cierto? Los títulos no sirven de nada si los guardo debajo del colchón. Esos títulos tienen o deben permitirme servir a los demás, prestar un servicio cualificado, un servicio honesto, un servicio real. ¿Listo? Y en el campo personal, yo aplico el servicio siendo ejemplo eh, de trabajo, siendo ejemplo de honradez, siendo ejemplo de compromiso con mis sobrinos, con mis hermanos, con las personas que me rodean, porque el ejemplo es también una manera de servir. ¿Listo? Y aplico el servicio en mi vida cotidiana, tratando siempre de estar dispuesta, de mostrar una cara amable, eh, servir eh, a través de un saludo o a través de una indicación sencilla. ¿Listo? Entonces, en esas acciones también que son muy sencillas del día a día, también tratar de prestar un servicio, porque a veces son cosas que yo desde mi punto de vista veo muy sencillas, pero para la otra persona fueron muy importantes. El grupo número 2 dice, en la construcción de tejido social se tiene en cuenta a los estudiantes de la universidad y cómo. Claro, por supuesto que se tiene en cuenta a los estudiantes, porque sin duda la labor de educar, ¿cierto? Es una labor enfocada al ser humano y mmm, no estaríamos como universidad realizando esa labor si nos olvidamos de los estudiantes. Los estudiantes son el centro y la razón de ser. Cuando la universidad se compromete con una sociedad y con un país a ofrecer educación de calidad y al alcance de todos, eh, está construyendo tejido social. Es un claro ejemplo, una clara muestra de cómo se construye tejido social. Cuando la universidad en su compromiso y en su formación le dice al estudiante, mire, recuerde que usted tiene potencialidades, usted puede, usted es capaz, exíjase, fórmese como un profesional íntegro. Cuando la universidad le ofrece y le exige eso a usted, está construyendo tejido social. El grupo número 3, en este país, dice, en este país donde los temas principales que se abordan en los medios masivos de comunicación son de violencia, ¿por qué no se incluyen como materias principales en el pensum escolar? Las artes, el tema ambiental, cambiar la mentalidad desde niños en lugar de tener programas de TV innecesarios, educarlos en entornos donde se tenga respeto por los valores y la naturaleza. Bueno, si bien realmente esto es una pregunta muy amplia de responder, eh, bueno, y que tiene digamos, otros contextos en por qué dentro del currículo, ¿cierto? No se establecen estas materias. Bueno, tiene un poco más de estudio y que ver con cuáles son las determinaciones del Ministerio de Educación, de las secretarías y demás.
Yo desde mi punto de vista podría decir que si bien educar a nuestros niños es que definitivamente educar a nuestros niños es una responsabilidad de todos, ¿cierto? Formar en los niños y direccionar esa mentalidad, ¿cierto? De pronto hacia el servicio, hacia el respeto, hacia los valores, hacia la diversidad, hacia el cuidado del medio ambiente. O sea, esto es una responsabilidad de todos, no porque esté solo dentro de un currículo, dentro de las materias que se imparten en una institución educativa. Realmente es un compromiso de toda una sociedad, de toda la familia, ¿cierto? Hacer que el niño mantenga eh, esta mentalidad. Desde la universidad, bueno, cuando pensamos en que ustedes se conviertan y trabajamos porque ustedes se conviertan en profesionales cualificados, en que se conviertan en profesionales socialmente responsables y con un alto grado de compromiso frente al servicio, queremos que ustedes sean también transmisores de esto en sus casas, en sus hogares, en su trabajo, que sean ejemplo, ¿cierto? Que sean profesionales ejemplo, que construyan tejido social, que siembren esos valores en sus hijos y defiendan su dignidad como seres humanos, pero con conocimiento. ¿Listo? Entonces, yo creo que más allá de poderte dar la respuesta de por qué el Ministerio de Educación no incluye dentro del currículo estas materias, ¿cierto? Te podría decir cómo desde lo que yo hago como docente y cómo desde lo que hace Uniminuto en su compromiso podemos también transformar y cambiar. ¿Listo? El grupo número 4 dice, desde su rol como docente y formador, ¿cuál cree ser su papel de servicio ante la comunidad? Bueno, ¿cuál cree ser su papel de servicio ante la comunidad? Bien, muy relacionada esta pregunta con la pregunta de que me hizo el grupo número 1, ¿cierto? Definitivamente como docente y formador, la manera en la que eh, en la que presto un servicio a la comunidad es a través de mi compromiso por cualificarme, por actualizarme, porque yo sé que de esta manera voy a prestar un mejor servicio a mis estudiantes, voy a poder prestar un mejor apoyo, ¿listo? El hecho de que cada día yo aprenda un poquito más, ¿cierto? No solamente a través de el estudio de unos pregrados, de unas maestrías, ¿cierto? No solamente ahí, sino que nosotros aprendemos con ustedes en el diario que hacer, en lo que hacemos con ustedes todos los días estamos aprendiendo. Y realizar esta labor con compromiso, con dedicación, realizar las cosas con amor, ¿cierto? Así un día estemos cansados, así un día no queramos contestar un mensaje, así un día no queramos hacer, bueno, X labor. Siempre que me siento a trabajar, trato de hacerlo con amor, ¿listo? Trato de hacer las cosas con esfuerzo, con dedicación y de la mejor manera. Esa es la mejor manera que desde mi rol como docente
sirvo a una comunidad. El grupo 6 dice cómo transmitir la propuesta de valor del servicio a una empresa. Bueno, yo diría que esta pregunta del grupo número 6 junto con la pregunta del grupo número 9 que dice, teniendo en cuenta que somos comunicadores sociales en formación, cómo desde nuestra profesión podemos aportar a la sociedad con problemáticas como el conflicto armado del país enfocados desde el valor del servicio, son preguntas muy relacionadas a su formación específica, ¿cierto? Pues y sería un poco, ¿qué les digo? De pronto contraproducente ir directamente a lo que es su profesión, ¿cierto? La profesión en la que usted se está formando, ya sea como administrador de empresas seguramente o ya sea como un comunicador social. Lo que sí podría decirles es que desde cualquier carrera, desde cualquier profesión, nosotros podemos servir a través de un firme compromiso por formarnos como profesionales íntegros. Es decir, yo no puedo esperar a terminar la universidad y llegar a una empresa o llegar a trabajar como un comunicador social para servir, ¿cierto? Yo tengo que trabajar por construir tejido social a través de un servicio desde este momento. ¿Y cómo lo hago? Con ese compromiso de formarme como un profesional íntegro, ¿listo? Comprometido con todas y cada una de las actividades, de los temas de estudio, ¿cierto? Comprometido 100%. Así voy a ser un profesional cualificado. En el ámbito, por ejemplo, de la comunicación social, yo podría decir que una manera de servir sería, por ejemplo, hablando siempre con la verdad, buscando la verdad, y como comunicador social y como cualquier otro profesional, actualizándose todos y cada uno de los días. Nosotros no podemos dejar de estudiar, ¿listo? No nos podemos quedar estancados, porque al quedarme estancado no voy a poder servir, no voy a poder servir de una manera cualificada a los demás. El grupo número 9 dice, teniendo en cuenta, el grupo número 8, a su criterio, ¿qué características debe tener una persona servicial? Bueno, esto se relaciona mucho con una actividad anterior que hemos realizado, pero de esa actividad yo podría destacar, por ejemplo, que a mi criterio, una persona servicial debe ser una persona alegre, ¿listo? Porque servir, ¿cierto? Cuando yo presto un servicio, yo no puedo esperar una retribución, ¿cierto? Yo no puedo prestar un servicio esperando siempre, bueno, y luego a mí qué me toca, ¿cierto? Yo hago favores, pero pues ojalá después a mí también cuando yo necesite un favor usted me lo haga. No, cuando yo presto un servicio, la única retribución que esto debe traerme es la alegría que yo misma sienta de saber que le he ayudado a otra persona. Así la otra persona ni siquiera se dé cuenta, porque en muchas oportunidades cuando servimos desinteresadamente, las otras personas ni siquiera llegan a darse cuenta de lo que hicimos, ¿cierto? Las personas serviciales, a mi criterio, deben ser personas que se amen primero a sí mismas y que amen a los demás. Si yo no amo a los demás, si yo no quiero a los demás, no estoy prestando un servicio, ¿listo? Un servicio como valor. De pronto estoy prestando un servicio por una retribución, porque hace parte del trabajo, de la labor que hago, o porque me tocó, porque me mandaron, pero no será servicio. Cuando yo amo a las otras personas, ¿cierto? Yo presto un servicio desinteresado.
Las personas serviciales deben ser personas dispuestas. Bien, aquí viene un tema que alguien mencionó en un cuestionario, que hablaban sobre el altruismo, ¿no? Que ya definitivamente son personas dedicadas prácticamente y el 100% de sus vidas, que dedican el 100% de sus vidas a ayudar al otro. ¿Listo? Por ejemplo, el padre Rafael García Herreros fue un altruista. Y finalizo diciendo que las personas serviciales deben ser personas sin peros, ¿vale? Porque en muchas ocasiones no servimos porque siempre le buscamos un pero. Entonces, pero es que no tengo tiempo, pero es que no tengo plata, pero es que ahorita estoy ocupada, pero es que cuando uno sirve, cuando una persona es servicial, eh, hace las cosas, ¿cierto? Así, porque le nacen, sin pensarlo, ¿ya? Bueno, para mí esas son las características, digamos, de las personas serviciales. Bueno, finalizo con el grupo número 10 en este apartado. Dice adicionalmente, la inclusión del material sobre historia y relatos de María Cano, más allá de reflejar y ayudar a los demás, reflejando un cambio en la ideología y en el actuar a través de la lucha constante por cambiar los tabús de la comunidad o el país, ¿hay alguna enseñanza más a fondo? Bueno, yo pienso que realmente eh, en la historia de María Cano no puede haber una enseñanza más de fondo, realmente. Porque cuando escuchamos, cuando leemos sobre la historia de María Cano, nos damos cuenta y concluimos que realmente María Cano es uno de los tantos ejemplos de verdadera dignidad. ¿Listo? Y para mí no hay una enseñanza más profunda, no hay una enseñanza más a fondo. Realmente en la historia de María Cano, que fue una persona que sin importar que provenía de una familia acomodada, eh, se, se preocupó por los más desfavorecidos, se preocupó por los campesinos, se preocupó por los obreros y no le importaba subirse en un caballo, caminar trochas, caminar largas distancias, no le importó que la situación de seguridad fuera extrema. Lo que le importaba era servir. Entonces yo voy a servir, yo voy a llevar, yo voy a ver cómo están, yo voy a enseñar de lo que yo sé. María Cano fue una persona completamente desprendida, ¿cierto? De lo que ella eh, de pronto quería para sí, y se puso completamente a disposición de los demás. Entonces es un gran ejemplo de lo que es servir y de lo que es la dignidad. Quinto y último punto, ¿qué aspectos de la temática consideran no necesitan una explicación adicional? Bueno, acá de pronto se revuelve con aspectos en los que piensan que se debería profundizar, con aspectos en los que piensan no se requiere mayor profundización. Entonces, en los cuestionarios se habla del servicio, la responsabilidad ambiental, la crisis humanitaria, cómo podemos ayudar a los demás, los principios de la universidad, minuto de Dios. Bueno, bueno, en términos generales podemos decir que la actividad, bueno, nos lleva a profundizar, listo, y a escudriñar, como les decía al principio, lo que es realmente el valor del servicio y qué tiene que ver dentro del valor del servicio elementos importantes o conceptos importantes como la persona, la dignidad, la comunidad, el tejido social. ¿Listo?
Bueno, de esta manera concluimos esta actividad y a través de esta conclusión los invito entonces a que iniciemos el trabajo de la etapa número 2 de nuestra actividad 8. Que tengan ustedes un excelente resto de semana, que Dios los bendiga. Gracias. Uy, puta. No, 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 no.